Buenos días. Vamos a ver la conferencia número 19 de fase A de conocimiento de sí mismo, que se titula Estados y eventos. Debemos saber qué es un evento. Un evento es una circunstancia determinada que nos va a ocurrir a cada uno de nosotros en nuestra existencia o en nuestra vida. Si nosotros nos damos cuenta o profundizamos en el tema, vamos a ver que determinada circunstancia que nos va a ocurrir a nosotros en la vida, y nos damos cuenta que nuestra vida, nuestra existencia está llena de eventos. Es una cadena de eventos desde que nacemos hasta que morimos. Hay eventos agradables, otros desagradables. Hay eventos que podemos llegar a modificar. Hay otros eventos que podemos modificar hasta cierto punto. Y hay eventos que no podemos modificar, no los podemos cambiar. Debemos afrontarlos de manera consciente o no identificarnos. Vamos a estudiar esto más a fondo. Digamos que cualquier persona nos va a contar su historia personal. Entonces esta persona nos va a contar una cantidad de eventos que son externos, porque los eventos son externos, desde que él nació, cuando creció, cuando lo bautizaron, cuando entró a la escuela, cuando entró al colegio, cuando entró a la universidad, cuando se graduó, cuando se casó. Nos habla de nombres, de apellidos, de fechas, nos habla de sus papás, de sus hermanos. Toda esta historia personal o de la personalidad pues está incompleta, es algo externo, porque la verdadera historia, o lo que falta por contar, que la verdadera historia, son los estados interiores o estados psicológicos, o más bien digámosle estados de conciencia. Si una persona nos relatara su historia verdadera, tendría que hablarnos de sus estados interiores, psicológicos, o estados del alma, o estados de la conciencia. Entonces, si nos damos cuenta, vemos que los estados es una cadena de sucesos interiores, ¿sí? Es una cadena de sucesos. Estos estados psicológicos van desde que nosotros nacemos o desde que comenzamos nuestra vida, todos estos estados interiores hasta que morimos. Es una cadena, es algo sucesivo. Entonces nuestra verdadera historia, o la verdadera historia de alguien, si la contara, sería los estados interiores en toda su existencia, desde que nació hasta el tiempo presente o hasta que muere. Entonces, lo importante o lo más importante son los estados interiores o los estados psicológicos. Los estados psicológicos decíamos que son generados por los yoes psicológicos, porque el 97% de nuestra conciencia está atrapada en los yoes psicológicos. Por lo tanto, nuestros estados interiores van a ser generados por los yoes psicológicos. A cada evento debemos ponerle un estado psicológico o un estado interior correspondiente. Una persona, cuando está trabajando sobre sí mismo, cuando está autoobservándose, que ya vimos la conferencia de la autoobservación, observación de sí mismo, si la persona está observándose de instante en instante, está trabajando, a cada evento le va a poner un estado interior
que corresponde, ¿cierto? Pero vamos más allá. Nosotros debemos observarnos qué está sucediendo en nuestro interior y vivir de manera consciente. ¿Qué es vivir de manera consciente? Es a cada evento colocar el estado interior que corresponde. Eso es vivir de manera consciente. Pero para eso tenemos que estar en autoobservación, en vigilia, de instante en instante. Eso es saber vivir. Hay dos tipos de eventos. Eventos agradables y desagradables. Para los eventos agradables debemos tener un estado pues agradable, ¿cierto? Y para un estado, para un evento desagradable, pues el estado interior correspondiente. Pero vamos más allá. Debemos vivir en equilibrio. Esto se llama control. El sabio puede estar triste, pero no abatido. El sabio puede estar feliz, pero no loco de frenesí. El sabio puede estar en medio de la orgía y es casto. El sabio puede estar en medio de la violencia y es sereno. Entonces tenemos que ir siempre más allá. Es trabajar para cambiar estos estados interiores, ¿cierto? O para modificarlos tenemos que ir más allá, tener un equilibrio, un control. Pero para eso debemos estar observando nuestro mundo interior. Digamos que una persona va a una fiesta, va a un banquete, y sabemos que hay personas que pueden estar en una fiesta pero están tristes o están llorando. Están en un banquete pero no lo están disfrutando. O hay personas, por ejemplo, que están programando un evento que se hará en el futuro, por decir una boda, unos cumpleaños. Están programando, alistan todo lo de la fiesta, hacen los preparativos y cuando llega ese momento sienten que algo no está bien, no se sienten como contentos, como agradables, se sienten tristes, como que algo faltó. En estos ejemplos que les acabo de dar, quiere decir que el estado interior no corresponde al evento. Porque imagínense una persona en una fiesta que todo el mundo está alegre y él está llorando o está triste. Entonces el estado interior no corresponde al evento. ¿Por qué? Porque no hay una autoobservación, no hay trabajo sobre sí mismo. O la persona que está esperando el evento, un cumpleaños, un matrimonio, y llega ese momento y siente que algo faltó. Como que algo no está completo, no se siente bien. Es porque el estado interior no corresponde al evento. Entonces el estado interior debe corresponder al evento, sea agradable o sea desagradable. Pero, como les decía, el sabio, esto se llama control. Un sabio puede que esté, digamos, en el entierro de un amigo que falleció, sí, obviamente se siente triste, pero tampoco se va a sentir abatido. Nosotros vamos a ver aquí, o vamos a definir qué es un estado interior. Un estado interior son nervios, miedo, pesimismo, sentirse mal. Otro estado interior, estar en un estado lujurioso, un estado de ira, un estado de depresión. Todo esto son estados interiores, equivocados obviamente, porque si la persona no se autoobserva, el que está en un estado lujurioso, que es un estado interior equivocado,
pues va a terminar en un prostíbulo. Ya ese sería el evento, porque los eventos son externos. Una persona que esté en un estado interior de ira, que es un estado equivocado, pues puede terminar peleando, metiéndose en problemas, discutiendo, viene una cantidad de pensamientos por dentro, ¿sí? Por ese estado interior de la ira, una cantidad de pensamientos de pelear, de agredir, de insultar. Entonces, si nosotros no estamos trabajando sobre sí mismos, no estamos en vigilia, autoobservándonos de instante en instante, pues estos estados interiores, en este caso estados interiores equivocados, nos van a llevar a una consecuencia, a un evento, porque recordemos que lo interior atrae a lo exterior. Si yo estoy en un estado interior equivocado, que se llama la lujuria, pues va a traer que yo termine en un prostíbulo, en una cantina. Entonces ahí nos damos cuenta que eso es como un imán. Una persona que está en un estado interior, digamos, negativo, que está furioso, pues muy seguramente va a terminar peleando, discutiendo con otras personas. Eso atrae. Todo lo del mundo interior atrae el mundo exterior. Eso es como un imán. Podemos modificar o transformar estados. ¿Cómo podemos modificar o transformar estados interiores? Mediante la observación de sí mismo. Observar o dirigir mi atención de manera intencional hacia adentro, a mi mundo interior. Observar para poder modificar estos estados interiores. ¿Y cómo se modifican? No identificándome y trabajando sobre esos estados interiores equivocados. Como por ejemplo, si yo observo la ira que está dentro de mí, que es un estado equivocado, la lujuria, que es un estado equivocado, comienzo a trabajarlo, a acabar ese yo psicológico que genera ese estado, ¿cierto? También podemos ver estados equivocados como la autosimpatía, el amor propio, estar identificado consigo mismo, pero si nosotros estamos autoobservándonos podemos llegar a modificar esos estados interiores equivocados. Entonces, si vemos nuestra vida o vemos un día de nuestra existencia, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hay una sucesión de eventos y estos eventos cada uno está acompañado de un estado. Desde el mismo instante en que nos levantamos por la mañana, si comenzamos a observarnos de instante en instante, vamos a ver esa cadena o sucesión de eventos y vienen acompañados de un estado interior. Entonces debemos observar, trabajar sobre sí mismo, estar viendo nuestro mundo interior y nos vamos a descubrir toda esta cantidad de eventos y de estados. Vamos a ver unos ejemplos para comprender esto. Vamos a hablar del ejemplo que siempre hablamos: pasa una chica bonita por la calle. Ese es el evento, ¿cierto? Pasa la dama. ¿Cuál es el estado interior? Si nosotros nos autoobservamos, allá dentro de nosotros vamos a observar lo que sucede en los centros de la máquina. Ese es el estado interior. Entonces el estado interior, vamos a ver que en el centro sexual sentimos esa sensación inconfundible, ¿cierto? De sexo. En el centro emocional nos sentimos enamorados de esa chica o esa dama. En el centro instintivo nos sentimos atraídos. En el centro intelectual inferior la idealizamos, hacemos una cantidad de proyectos con ella, nos imaginamos, pensamos, proyectamos. Y ya en el centro motriz ya escuchamos las voces
de los yoes que nos dicen lo que hay que hacer. Entonces, eso que observamos en los centros, ese es el estado, lo que sucede dentro de los centros. Si nosotros nos identificamos con este estado interior, pues vamos a terminar proponiéndole a la chica alguna cosa, insinuándole algo. Pero si nosotros estamos observándonos, no nos identificamos, ¿cierto? Pues vamos a modificar el evento, ya no va a ocurrir eso. Simplemente observo, comprendo, reflexiono y digo, no, ella no es mi esposa, ella no es mi pareja, ella también tiene su pareja, ella es casada. Entonces voy a modificar ese evento, porque modifiqué ese estado interior, no me identifiqué, ¿cierto? No dejé que se cristalizara en el mundo físico con el evento. Entonces, observamos, si nosotros mantenemos observándonos de instante en instante, tener una observación plena, estar consciente, estar observando nuestro mundo interior de instante en instante desde que nos levantamos en el día hasta que nos acostamos. Esta observación plena nos vamos a dar cuenta que hay estados equivocados que nos hacen cometer errores. Como les decía, un estado equivocado, si estoy en un estado de lujuria, pues muy seguramente si me identifico voy a terminar en un prostíbulo, ¿cierto? Y también observamos estados de conciencia, que es muy diferente, ¿sí? Los estados de nuestra conciencia. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que me pasó algo malo. Alguien le presté un dinero y no me lo pagó, ¿cierto? Entonces ahí viene de inmediato un estado equivocado, porque viene dentro de mí, se genera toda esa cantidad de pensamientos, de sensaciones desagradables dentro de mi mundo interior, inmediatamente ese estado interior de rabia, de resentimiento, que me siento robado, me siento engañado. Eso es lo que sucede en el mundo interior, por eso malo que me pasó, ¿cierto? Pero si yo estoy autoobservándome, no me identifico, simplemente voy a comprender que es una recurrencia, algo que me tenía que pasar. Si yo perdí esa plata es porque yo en otra existencia pues hice lo mismo, le robé a alguien. Entonces me observo, hago la comprensión mediante reflexión, inmediatamente ese estado interior equivocado de rabia, de resentimiento, va a desaparecer inmediatamente. Y se va nuevamente a equilibrar mi psicología, me voy a tranquilizar, voy a estar tranquilo, porque no me identifiqué. Ahora vemos otro ejemplo. Llega una persona a una fiesta y la persona está en la fiesta llorando, entonces es un estado equivocado, no corresponde a ese evento externo que es agradable, ¿cierto? Porque debemos saber algo, o debemos tener muy claro algo: los estados son interiores y los eventos son externos. Pero lo más importante es cómo reaccionamos nosotros ante los eventos, no tanto el evento como tal. La vida es una rueda mecánica que seguirá dando vueltas con nosotros o sin nosotros. En esa rueda mecánica hay eventos agradables, eventos desagradables, sucesos agradables, sucesos desagradables. Hay eventos que no se van a poder modificar, que no podemos cambiar, pero por lo menos vivirlo de manera consciente.
Por ejemplo, que se murió un familiar nuestro. Es un evento que nosotros no podemos modificar, no podemos cambiarlo, pero por lo menos vivirlo de manera consciente. Que es de manera consciente lo que les decía, el sabio puede estar triste, pero no estar abatido, llorando, gritando, revolcándose allá en el cementerio, no. Estar tranquilo, estar concentrado, observando su interior y vive de manera consciente este evento. Vamos a reflexionar. ¿Cómo reaccioné o cómo reaccionamos ante un insultador? ¿Cómo reaccionamos ante una infidelidad? ¿Cierto? Si reaccionamos de manera mecánica a este estado interior, por ejemplo, cuando alguien nos insulta, si nos identificamos con este evento desagradable, pues obviamente va a haber un estado interior equivocado que nos hace cometer errores, porque nos ponemos a discutir con la persona y terminamos hasta peleando, ¿cierto? Entonces, el estado interior correcto es que no nos identifiquemos, no le damos valor a las palabras del insultador y vamos a modificar ese evento. Vamos a poder cambiarlo, ya no vamos a terminar peleando, ni agrediendo, ni nada de eso. Lo mismo en el caso de la persona que sufrió una infidelidad, que su esposa o su esposo se fue con otra. Si no se identifica con el evento, pues lo va a vivir de manera consciente, lo va a trascender, no va a sufrir, no va a estar llorando, no va a estar cantando su canción psicológica, que ya lo vimos en una conferencia anterior. Simplemente se hace consciente de que es una recurrencia, que le tenía que pasar una deuda, algo que tenía que pagar, y continúa su vida. Entonces el estado interior ya va a ser correcto. Y como les decía, no es tan importante el evento como tal, sino cómo reaccionamos ante el evento. Porque, como les decía, la vida es una rueda mecánica. Eventos agradables, desagradables, que podemos en algunos casos llegar a modificar y en otros no. Pero por lo menos vivirlo de manera consciente. Hay reacciones equivocadas ante determinado evento desagradable. Si nosotros vemos una cantidad de cosas que suceden en la vida, estas reacciones equivocadas o absurdas han causado que mucha gente termine muerto en los cementerios, en el panteón, termine en los hospitales psiquiátricos, ¿sí? O termine en los hospitales, allá también. Por ejemplo, una persona, un estado interior equivocado, los celos. Una persona que no se autoobserva, que no trabaja sobre sí mismo, sobre este estado interior equivocado de los celos, termina matando a otra persona. Porque su pareja tuvo una charla con esa otra persona y como es celoso ese estado interior, lo hace ir a pelear y termina hasta matando. Hay otra cantidad de reacciones a una cantidad de estados equivocados interiores. Por ejemplo, la persona que es lujurioso, volvemos al mismo ejemplo. Si una persona está en un estado lujurioso, que es un estado equivocado interior, muy posiblemente va a terminar buscando con quién fornicar, adulterar, metiéndose con personas que no son su pareja, o termina en un prostíbulo por un estado interior equivocado. Es una reacción absurda, equivocada, porque está identificado, no se está autoobservando. Entonces debemos aprender a autoobservarnos y a modificar las reacciones
o modificar los estados incorrectos. Los estados incorrectos ante este tipo de eventos. Hay muchas personas que han muerto por causa de estados interiores equivocados, de ira, han terminado muertos. Por estados equivocados de lujuria, de fornicación, han terminado muertos, han terminado en hospitales. Hay cantidad de ejemplos. Por un estado interior negativo, una persona comete una cantidad de excesos y termina su vida muy tempranamente. Entonces debemos aprender a modificar estados incorrectos mediante la autoobservación de sí mismo. Si nosotros nos estamos autoobservando, hasta de las peores circunstancias de la vida, de las desgracias, podemos sacar el material didáctico para nuestro crecimiento anímico o nuestro crecimiento interior. Y circunstancias que son muy embarazosas, desagradables, si nosotros tenemos el estado interior adecuado, podemos cambiarlas en cierto momento, ¿sí? O de cierta manera. Puede que llegue una persona muy iracunda a hablar con nosotros, y si nosotros nuestro estado interior es el correcto, le hablamos de una manera muy suave, lo tranquilizamos y pues no va a pasar a mayores, ¿cierto? En una circunstancia desagradable, digamos que me robaron un dinero, por ejemplo. Entonces, si yo sé aprovechar esa circunstancia desagradable, le voy a sacar antes provecho. Y me doy cuenta todo lo que sucede en mi psicología cuando me sucedió ese evento desagradable. Y eso me sirve para mi crecimiento anímico, porque va a comenzar a eliminar todo eso, esos estados interiores que se generan negativos por lo que me hicieron. Entonces de lo malo sacamos lo bueno. Cada evento debemos darle el estado correspondiente. Pero hay personas que a los eventos pues no le dan el estado correspondiente y no saben vivir. Vemos personas que sufren mucho en la vida, que lloran, se revuelcan, hablan de lo que no pudieron hacer en la vida en el pasado, lo que no lograron, hablan de que no tuvieron suerte, de que les fue muy mal, que si no se hubiera casado hubiera hecho tal cosa. Lo que pasa es que este tipo de personas no supieron combinar estados interiores con eventos y tampoco saben diferenciar en que un evento es externo y un estado es interior, ¿cierto? Entonces, este tipo de personas están acostumbradas a ese tipo de estados equivocados o inferiores y sufren, no saben vivir, no viven de manera consciente. Y lo peor de todo es que hacen sufrir a otras personas porque pues no están en autoobservación, quieren cambiar pero no saben cómo, no pueden cambiar, ¿sí? Hay eventos que se pueden llegar a modificar, pero sí podemos modificar los estados y las reacciones ante los estados. Entonces, como les decía, lo importante no es tanto el evento, sino cómo reaccionamos. Si nosotros reaccionamos de manera absurda, equivocada, ante un evento desagradable, vamos a terminar muertos en el cementerio, en el hospital psiquiátrico, vamos a terminar en la cárcel. Por decir, una persona que reaccionó absurdamente ante un evento desagradable, se murió un familiar,
se murió el papá, la mamá, la esposa. Ese estado interior equivocado con el cual él se identificó puede terminar suicidándose, que porque se murió la pareja, se murió el papá, se murió la mamá, se murió un hijo. Obviamente es un evento desagradable, ¿sí? Pero si la persona no sabe observarse, no trabaja sobre sí mismo, va a terminar cometiendo una locura o va a terminar en un hospital psiquiátrico, se va a desequilibrar mentalmente porque no se observa, se identifica y reacciona de una manera absurda. Debemos aprender a vivir de manera consciente. ¿Qué es vivir de manera consciente? Es observarnos durante todo el día, desde que nos levantamos, de instante en instante, observando allá nuestro mundo interior, y al estar observándonos vamos a descubrir todos nuestros estados equivocados interiores y vamos a poder llegar a modificarlos trabajando sobre estos estados interiores de la ira, de la codicia, de la lujuria, del orgullo, de la depresión, de la tristeza, de la autosimpatía, el amor propio. Al estar observando podemos trabajar sobre esos estados, cambiarlos y modificarlos, y también vamos a poder estar de acuerdo los estados interiores a los eventos. No importa si los eventos son desagradables, si son sucesos desagradables, si estamos observándonos no nos vamos a identificar y nos vamos a evitar una cantidad de problemas y vamos a vivir de manera consciente. Muchas gracias por la atención prestada.